comencemos con el vestíbulo. Sí, ahora sí voy a usar mi acordeón, así como lo usé para el día de las votaciones para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Sí, yo sí vi acordeón, porque eran tantas los nombres que había que poner, bueno, que escoger, por los cuales votar. Y no ya, yo creo que nadie tiene la capacidad de saber, de recordar, bueno, voy a votar por fulano, me encanta, peregano y sutana y me encanta, era un montón, era difícil recordar todos los nombres, por eso llevé mi acordeón. Por cierto, de los hombres para la Suprema Corte, así que no la tenía ninguno de los que voté quedó. Pero es que sí eran muchos, ¿no? Bueno, había que elegir 4 hombres y 5 mujeres. De las 5 mujeres quedaron 4 por las que voté yo. Y de los hombres ninguno. Entonces, sí conocía del que quedó como de Aguilar, Hugo Aguilar, pero no tenía tanta información de él como de otros. Y por eso que, pues, ahora sí que voté con base en la cantidad de información que conocía. Escogí 4 y me faltaba un poco más de información de él. Ya después me enteré, si hubiera tenido esa información adicional, si hubiera votado yo por él. Me parece muy razonable sus ideas y su experiencia. Desde que empezó a trabajar como chamaco recién titulado. Es una persona que se ha mantenido siempre con una línea coherente de trabajo, y eso es muy... A mí sí me respeto mucho esas posturas, sobre todo además cuando son éticas y beneficio de la sociedad, porque también hay gente muy constante que siempre hace lo mismo, pero son nefastas como cierto sujeto vecino. Siempre ha sido igual. Ahí sí no sé por qué se sorprenden si siempre ha sido la misma persona. Bien, entonces estamos hoy ya 26 de junio de 2025 en Biomatemáticas 1, cerrando la semana 5 del trimestre 25P o primavera. Por lo cual esta fue la semana de renuncias. Si no renunciaron, ya nos van a echar para atrás. La semana 1 es la de altas, bajas y cambios, y la semana 5 es la de renuncias. Y ya de aquí ya hasta llegar a puerto o hundirse en el camino, pero no se van a echar para atrás. Bueno, entonces estamos revisando lo que son las funciones matemáticas. Y específicamente en estas últimas semanas de clases, estamos revisando las funciones logarítmicas. Que recordamos que las funciones logarítmicas las escribimos así, vamos a decir, y es igual a el logaritmo base b de el número x, que es variable. Y estas vienen de las funciones exponenciales, son las inversas de las funciones exponenciales, donde decimos que el logaritmo, cuando es un número constante, el número logaritmo de otro número en una base numérica. ¿Cuál es la base numérica? Pues es la base del sistema con el cual contamos. Recordemos que, por ejemplo, los romanos
contaban de a 10. Desde 1 hasta el 10. Y luego, a esto le llamamos una década. Quienes cuentan por décadas utilizan un sistema decimal, ¿sí? O base 10. Una década es un sistema donde la base es igual a 10. Solo que la representación de este número es con una X. ¿Bien? Así, la siguiente década sería aquella que empieza con la X o la decena previa, y se le agrega el número inicial, que es el 1. Y seguimos hasta 2 décadas. Y la tercera década sería aquella que tenemos los 2 previos de la década anterior y le agregamos el 1, y así vamos contando de 10 en 10. Es un sistema base 10 o decimal. Base 10 o, le pongo la tilde para que no pensemos que es un 0, o decimal. Los mayas, no, antes de los mayas, no voy a ir a los mayas. De hecho, el sistema numeral romano es relativamente reciente, hablando en cuanto a la evolución de la civilización humana, porque antes, hace 2000, más o menos, hace como unos 3000 años, tal vez unos 2000, 2500 años antes que los romanos, tuvimos a las civilizaciones mesopotámicas, porque en general vamos a hablar de Mesopotamia, donde las más antiguas habían sido la civilización acadia, la asiria, la sumeria, posteriormente la Babilonia, si no me equivoco históricamente. Usaban un sistema en el que la base no era 10. Bueno, sí usaban una base 10, pero simultáneamente a la base 10 usaban una base 60. Una base sexagesimal. Está muy largo, no lo voy a escribir. Sexagesimal. O sea, base 60. La cual todavía usamos cuando contamos unidades de tiempo. 60 segundos, la primera línea sexagesimal de tiempo. En la segunda línea comenzamos con el 61, pero eso ya no serían en segundos, sino que daría lugar a la siguiente sección sexagesimal, que serían los minutos. Y por cierto, mi reloj, ya de que es analógico digital, porque no es digital, mentira, es un reloj físico mecánico. Si les muestro las tripas del reloj, se le ven las tripas, se le ven el mecanismo, la maquinaria. Ahí se alcanza un poco la maquinaria y los engranes, porque es un reloj inercial. No le tengo que dar cuerda a la perillita, que eran los relojes más antiguos, con espirales, con resortes espirales que se tensaban, y al liberarse la energía mecánica de la tensión de los resortes, impulsaban los engranes para mover las manecillas en los relojes mecánicos. Es a través del movimiento, por eso se llama un reloj inercial, o automático, le decían en aquellos tiempos. ¿Tu reloj es de cuerda o automático? Bueno, los de cuerda tampoco eran exactamente de cuerda, eran de espirales, pero la cuerda era porque con una cuerda se jalaba y se tensaba el resorte espiral. Como los relojes de pared del cucú,
o de la abuelita, el abuelito ese no de pared, sino ese de grandotote. Entonces eran, mediante una cuerda se tensaban los resortes para dar la energía mecánica para que giraran los engranes. Está en un círculo, ¿bien? Donde se mueven las manecillas, cada 60 unidades. Pero también hay otra cosa que medimos mediante un sistema de 60, que son precisamente el cambio de la inclinación de las agujas en el reloj, o sea, el ángulo. Usamos el sistema sexagesimal para medir ángulos. Los medimos en grados y si nos vamos para abajo, si vamos de números grandes a números pequeños, pasamos de grados a minutos. ¿Cuántos minutos hay en un grado? 60. Los minutos de arco, le llamamos minutos de arco, a lo que sería el arco que se forma cuando giramos en la línea recta para formar el ángulo. Se traza un arco en la circunferencia. Entonces medimos minutos de arco. Cada minuto de arco lo dividimos a su vez en 60 segundos de arco. Y así sucesivamente. La circunferencia completa, en cuanto la medimos, 60 por 60, son 360 grados. Entonces todavía seguimos usando un sistema numérico sexagesimal, después de 5.000 años de que los mesopotámicos lo desarrollaron. Mencionaba yo también a los mayas. Los mayas usaban un sistema base 20, un sistema vigesimal. Y actualmente usamos un sistema base 2, el sistema binario, para los sistemas de cómputo. Los sistemas de cómputo digital. Porque para sistemas de cómputo previos usábamos ya fuera base 10, por ejemplo, los romanos, que usaban para hacer operaciones, para ayudarse para hacer operaciones, pues usaban como instrumento el ábaco. Y previo al cómputo digital se usaba un sistema similar al sexagesimal de los mesopotámicos, porque así como mencionamos que el sexagesimal permite medir el tiempo, también permite medir los ángulos dentro de circunferencias, dentro de círculos, pues también podemos usar los círculos proporcionales para llevar a cabo operaciones, y antes del cómputo digital se usaba el cómputo mecánico mediante engranes, con círculos, pero los círculos pueden ser no necesariamente con 60 dientes o base 60. Podremos cambiar las proporciones de los dientes en los engranes, y entonces puede hacer operaciones por ejemplo, que tuviéramos un disco que cada 10 vueltas cambiara a otro disco una posición, y cada 10 vueltas de cambiara a otro disco una posición. Tenía que dar 100 vueltas para que en cambiara una posición. Entonces, es así como funcionaban los sistemas de cómputo mecánico en las computadoras mecánicas que mencionamos en la clase anterior. Todo considerando como concepto fundamental el número conocido como base, que es fundamental para los números logarítmicos y también para las funciones logarítmicas. Y vemos entonces que B puede tener diferentes valores numéricos. Por lo tanto, podemos tener diferentes tipos de logaritmos. Logaritmos como los más comunes que usamos,
que son los logaritmos base 10. Podemos decir el logaritmo base 10 de, pero nos falta aquí el número, logaritmo base 10 de 100, ya no lo sabemos de memoria, es el número 2. ¿Cuál sería el logaritmo base? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque partimos de la función exponencial, que sería y es igual a, decíamos que tenemos que poner al revés. Para relacionar las funciones logarítmicas con las funciones exponenciales, tenemos que decir que x es igual a b a la y. ¿Sí? Es decir, el número logaritmo o el logaritmo de un número es este número que viene siendo la potencia que eleva a la base para obtener este número. Si es así, entonces podemos decir que x, ¿cuál es? X es el 2, que es igual a no, al revés, no. Entonces, x es el 100. X es el 100. 100 es igual a la base es 10 elevada a la segunda potencia o al cuadrado. ¿Cuál sería el logaritmo base 2 del número 8? Tendríamos que conocer cuál es, vamos a decir aquí sería x, ¿sí? No, empezamos siendo x, no, sería y, ¿no? Y. ¿Cuál es y? Y. ¿Cuál es la potencia y a la que tenemos que elevar el 2 para obtener el número 8? Pues tendríamos que ver, 2 por 2 es igual a 4. Por 2 es igual a 8. ¿Cuántos 12? ¿Cuántos números 2? Porque no son 12, 12 sería 1 y 2 juntos. ¿Cuántos números 2 estamos multiplicando para poder obtener el número 8? Y es igual a 3. Entonces, el logaritmo base 2 del número 8 es el número 3. Ok. Bien con eso. Así vamos a pasar a ver las siguientes consideraciones. Está silenciado. Sí está silenciado. Digamos que si el logaritmo base c, para cambiar de letra, de x es igual a m, logaritmo base, o sea, m sería la y, c sería la base, x es x, y podemos decir entonces, de acuerdo a esa igualdad, podemos decir que entonces que x es x sería igual a c a la n. ¿Sí? Para otro número, vamos a decir el logaritmo base c del número b, pues como b es distinto de x, el resultado va a ser un número distinto, será una letra distinta. n, pongamos, para seguir con el orden, n. Entonces, para este logaritmo, haciendo una expresión exponencial, como lo hicimos para lo anterior, diríamos que b
será igual a C a la N. Ok. Ahora, ¿qué sucede si elevamos x a la n? X a la n, si x lo elevamos a la n, entonces ahora c, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual x a la n? Si x era igual a c a la m, al elevar la x a la n, pues tenemos que poner aquí también la n. Tenemos que, para mantener esta igualdad aquí, tenemos que elevar las dos bases al mismo número. Las dos bases al mismo número. Esto es una base a la n, la base x sería la base c, que está elevada a la n. Si le elevamos la x a la n, que tiene esta igualdad, tenemos que elevar. Entonces, hagamos lo mismo con o el equivalente más bien, con la b, que está elevada a la potencia n. Si queremos relacionar ambos logarítmicos o esta potencia con estos dos números, tenemos que hacer, si b es igual, si b tenemos que elevarlo a la n, porque lo que tenemos del otro lado es c a la n, no a la m, c a la n. Tendríamos que elevarlo entonces esta c a la n. ¿Y qué tenemos entonces? Si esto es cierto, decimos que x sería igual a b, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Lo mismo que esto. C a la m, bueno, a la n no va, lo voy a poner así. Dado que c a la mm es igual a c a la nm, entonces tengo que x es igual a b. Ahora, bien. Pero, ¿sí es cierto? No. Sería x a la n es igual a x a la b a la m. No, esto no es, son diferentes. Las bases son diferentes. Cuando las elevo a la potencia me las iguala. La potencia de la primera, aplicándola a la segunda, me la iguala a la primera cuando elevo la segunda a la potencia de la primera. Que es lo que tengo aquí. X a la n va a ser igual a b a la m. Eso sí es la igualdad. Porque aquí decimos que, pero no es aquí sí, quién sabe qué puse, punto y coma, x es distinto de b. Son dos números diferentes. Se igualan solamente si los elevo a la potencia del número opuesto, del número distinto. Entonces aquí los estoy igualando, no a x igual a b, sino a x a la m, lo igualo siempre que sea b a la n. Hasta ahorita esto suena como que una sumada matemática, pero ahorita vamos a ver a qué sabe la sumada. Ahora, lo que voy a hacer es elevar b que está a la m, ahora lo voy a elevar a la 1 entre n, y c tendría que ser x tendría que ser lo mismo con x, no con c, con x, para mantener esta igualdad. Esta igualdad. X a la m, x a la n es igual a b a la n. Para mantener la igualdad tendría yo tengo x a
a la... Déjenme ponerlo en un orden para que no se vea que no estoy haciendo magia. Tengo del lado izquierdo la X, del lado derecho la B, X está a la N y B está a la M. Ahora estos voy a elevar a la 1 entre M, no, 1 entre N, perdón. 1 entre N. Está a la N, por 1 entre M, entre N, perdón, y también 1 entre N. ¿Qué hago cuando elevo X a la N también a la 1 entre N? ¿Qué sucede? Se queda X, ¿no? Porque da que X a la 1, vamos a poner aquí, será igual entonces a B a la M entre N. Aquí sí se conserva la potencia. Aquí es igual a 1, la unidad, entonces B a la M entre N es igual a X. No B es igual a X. B elevado al cociente de los dos números logarítmicos me iguala X, la variable X a la cantidad de X a la cantidad X, a la cantidad B. Bien. Ahora, por lo tanto, voy a tener que el logaritmo base B, donde esta B es esta misma B. Ahora sí, por eso. Me interesaba hacer esto para poder llegar a esto de aquí. Para cualquier base, sea 10, 60, 20, 2, E, 2.718, etcétera, etcétera, no me lo voy a ver. Base pi, 3.14, 15, 92, 64. De X será igual a el logaritmo base B de B a la M entre M. Y esto es igual entonces a M entre N. Ahora, ¿cómo saber que esto que estoy poniendo, que esta igualdad a la que llegué aquí, no es un invento? Tendríamos que poder usarlo para obtener algún número logarítmico de una base distinta a la que es muy fácil usar, que la base decimal, que está aquí. Porque a veces no es tan fácil como esto. Vamos a poner como ejemplo. Lo voy a hacer con el verde. Pongamos como ejemplo el logaritmo base 3 de 7. Es igual a y. Ahora, yo sé que el logaritmo base 3, logaritmo base 10 de 7, esto lo puedo obtener en la calculadora. Les digo base 3 porque su calculadora no tiene la base 3, tiene la base E, donde dice E de N, logaritmo natural, y tiene la base 10. Podemos obtener el logaritmo base 10 de 7. ¿Cuánto es? Y podemos también tener el logaritmo base 10 de 3. Logaritmo base 10 de 7 y el logaritmo base 10 de 3. Ahora, m, ¿qué es? El logaritmo base 3 de 7 va a ser igual a m, que m sería
el logaritmo base 10 de 7 entre el logaritmo base 3 de... no, base 10 de 3. Base 10 de 3, base 10 de 3. Esta es m y esta es n. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 3? No, de 7. Sí. ¿Cuánto les da? 0.84. 0.84. ¿El logaritmo base 10 de 7? Ah, no, ese es el de 7. Ah, no. Sí, Perdón. perdón. A ver, el de 7. Entonces, 0.84. 0.84. ¿El logaritmo base 10 de 3? 0.47. ¿Cuánto? 0.47. ¿Cuánto es 0.84 entre 0.47? ¿Cuánto es? 1.78. 1.77 y no sé qué más, está redondeando los decimales, ¿no? No, bueno, es que es 1.7872. Entonces podría ser 1.78. Bueno, es que Juan, estás redondeando los logaritmos estos dos de aquí. Lo que pueden hacer es guardar el logaritmo de 7 en la memoria, calcular el logaritmo de 3 y luego dividir el logaritmo, o hacerlo al revés, obtener el de 3, luego guardar la memoria, luego el de 7 y al de 7 dividirlo entre la memoria, y entonces vas a tener una mejor aproximación. Porque el detalle es que aquí tenemos todavía otros decimales y entonces puede perder precisión el cálculo. ¿Bien? Pero bueno, olvidémonos de eso por el momento, podemos dejarlo para después, para el fin de semana. ¿Bien? Ya saben en qué tenerse con sus cuates ahora en el fin de semana. Bueno, ahora, ¿cómo confirmamos que esto es cierto? ¿Cómo confirmamos que efectivamente el logaritmo base 3 de 7 es 1.78? Podemos acudir a la función exponencial, que es la inversa de la función logarítmica. En otras palabras, si esto es cierto, significa que siendo la base 3, y si la elevo a la 1.78, tendría que darme 7. Utilicen su calculadora, aprovechando que tiene la función de elevar a potencias n, en la base 3, o sea, 3 a la x, donde x es igual a 1.78, ¿cuánto da? 7.0676. 7.06. Vamos a poner así. ¿Cuánto es esto? Es aproximadamente, esto es aproximadamente igual a la base B, donde B, en este caso, la base es 3. Elevamos la base a la 1.78 y obtenemos entonces el valor x, aproximadamente igual a x. 7.06 está a 6 centésimas del valor de x en esta. Podemos hacerlo para cualquier otro. Por ejemplo, verifiquen con este. Sería entonces el logaritmo base 10 de 8. Sí, el logaritmo base 10 de 8 entre el logaritmo base 10 de 2.
cuánto da? 3. Entonces, esta es la forma, mediante esta relación general, esto, logaritmo base b de x es igual a n entre n, donde n es el logaritmo en la base, conocemos, la base decimal, 10, y esto, n, es el logaritmo en la base decimal de la base de la cual queremos conocer. De esa manera podemos obtener números logarítmicos o valores logarítmicos en funciones logarítmicas cuando la base que tenemos que usar no es la decimal, ¿sí? La que más comúnmente usaban los romanos, la que usaban los indios y la que usamos ahora. ¿Por qué? Revisen, por ejemplo, la ecuación del equilibrio químico. Por ejemplo, para determinar a partir de la ecuación del equilibrio químico, queremos conocer, por ejemplo, la espontaneidad de una reacción. ¿Qué usamos? Usamos la ecuación de Gibbs. Creo que se escribe así, cuando le si no, vamos a ponerla como Gibbs. La ecuación de Gibbs. O, por ejemplo, queremos conocer en un sistema de electrodos o el potencial eléctrico de una membrana, lo cual está definido por la ecuación de Nernst. Estas ecuaciones están en forma, estas dos, en forma de logaritmo natural. Es decir, en logaritmo base e, donde e es igual a 2.718, etcétera, el número de Euler. Entonces, ¿cómo le haríamos si no tenemos una calculadora que tenga programado el logaritmo neperiano o logaritmo natural, logaritmo de Euler? Como lo hacíamos antes de que hubiera calculadoras. Digo, todavía me tocó la época en la que no teníamos estas calculadoras. Y lo que tenías era un librito donde venían los logaritmos decimales de un montón de números. Lo que hacías era obtener el logaritmo base 10 del número que necesitabas conocer, ¿sí? Y el logaritmo del número e, logaritmo decimal del número e. Desarrollabas el cociente y ya tenías el logaritmo para poder usar en la ecuación de Nernst o en la ecuación de Gibbs o cualquier ecuación donde lo que tienes es un fenómeno que se comporta no con base en la expresión logarítmica decimal, sino con base en la expresión logarítmica neperiana o base e. Por ejemplo, las curvas de crecimiento biológico son curvas exponenciales que se describen, por ejemplo, con base en la ecuación de Gauss, la cual es una exponencial base e. Entonces, a veces no tienes la calculadora o se le bajó la pila o te puedes conseguir en algunos libros de matemáticas o hasta de bioquímica de los viejitos. Al final tienen los apéndices en la información adicional necesaria para poder entender lo que describía el libro de fisicoquímica o el libro de bioquímica, tablas logarítmicas en base 10. Recordando esta definición, el logaritmo en base b cualquiera es igual al logaritmo decimal del número que necesitas conocer entre el logaritmo natural, el logaritmo decimal de la base del número de Euler, el logaritmo decimal del número de Euler, busca los dos valores en el libro, divides a mano en la casita
¿sí? M entre n, y aquí obtienes tu logaritmo base e. No dependes de las calculadoras matemáticas. Pero sí del listado, ¿no? Sí, pero todos los encuentras fácilmente. A lo mejor lo que tienes es acceso a internet general y ahí puedes encontrar tablas logarítmicas. O estás en una biblioteca y te vas a la sección de matemáticas, buscas tablas logarítmicas. Antes las vendían en las papelerías. Bueno, ya no. Ahora en las papelerías venden calculadoras. Incluso imagínense que tenemos una emisión de masa coronal del Sol. ¿Qué es eso? Una tormenta solar, como hubo en 1869 acá. Se conoce, googleenlo, como el evento Carrington. Ya había telégrafos. Bueno, lo que provoca la emisión de materia de la corona del Sol, que son partículas con carga eléctrica y que viajan afortunadamente más despacio que la velocidad de la luz, llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético de la Tierra y entran hasta la superficie de la Tierra a través de los polos. Y se produce una corriente eléctrica a nivel de la ionosfera que puede llegar a interactuar con la parte baja de la atmósfera. Y si lo que tiene son sistemas de conducción eléctrica como alambres de cobre, tendidos eléctricos, lo que había entonces eran los tendidos de telégrafo alámbrico. Bueno, estas corrientes de partículas cargadas eléctricamente interactuaron con los cableados de las líneas de telégrafo y se condujeron por ahí. Pero era tal la cantidad de partículas eléctricas, por lo tanto el valor de la corriente eléctrica, el amperaje, fue tan alto que las líneas se quemaron. Los países se quedaron sin telégrafos. Tuvieron que regresar al Pony Express al correo por caballo para mandar los mensajes. Afortunadamente no han vuelto a ocurrir en más de 100 años en la actividad solar emanaciones de masa coronal que hayan atinado con la Tierra, porque no las emite la superficie o la atmósfera del Sol de manera homogénea, pareja, en forma radial, sino que se dan donde se producen mayor actividad, que es un tanto aleatoria, no tanto, está estudiado por los astrofísicos solares, cómo se comportan a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, y se han encontrado desde que Galileo descubrió las manchas solares. Él las vio como manchas, ahora sabemos que son lugares donde hay una gran actividad de emisión de partículas producto de las reacciones nucleares del Sol. Se producen como en islas sobre la superficie del Sol, y por ahí se escapan las partículas cargadas y se expanden así radialmente al sistema solar. Si tu planeta está en ese momento frente a donde están llevando a cabo las emisiones de masa coronal, que son partículas con carga eléctrica, y te llegan en ese momento, quizás lo que le pasó a Marte y luego se quedó con una atmósfera tan delgada. Barren incluso, si es demasiado grande, barren la atmósfera de los planetas. Afortunadamente la masa de la Tierra es más grande que la de Marte. Marte tiene una masa de 1/3 de la masa terrestre. Y no pudo tener suficiente fuerza gravitacional para sostener a su atmósfera. Se quedó con el 1% de la atmósfera, equivalente al 1% de la atmósfera terrestre. O sea, es prácticamente inexistente la atmósfera de Marte. Es suficientemente existente para que si tú mandas una nave a que aterrice en Marte y llega a 40.000 km por hora, al entrar a 40.000 km en la atmósfera de Marte, pues entra en fricción con los pocos gases de la atmósfera y se achicharra. Hay suficiente masa gaseosa para que objetos a alta velocidad
friccionen con esos gases y puedan hacer como estrellas fugaces, vamos a decir, ¿no? Es por eso que algunas misiones que se enviaron inicialmente a tratar de aterrizar en Marte fracasaron. Se dieron cuenta que tenían que usar entrar poquito a poco, como sucede cuando entran las naves espaciales a la Tierra, aprovechando esa fricción para frenar y luego ahora son paracaídas. Ya caes con paracaídas a la Tierra. Bueno, en Marte el problema es que la atmósfera es suficientemente densa, con ese 1% de la atmósfera terrestre, como para que si entras rápido te achicharras. Y demasiado delgado, demasiado poco concentrado los gases, 1% de la atmósfera terrestre, es decir, hay muy poco aire, vamos a decir. Tampoco que si entras con un paracaídas normal, no te frena. Y es lo que habrá pasado a varias misiones espaciales de naves robóticas que han enviado a Marte, han terminado formando nuevos cráteres en Marte. Los únicos que han atinado con los paracaídas apropiados, tamaño suficiente y resistencia suficiente para aprovechar ese poco aire y frenar y aterrizar, han sido las misiones de la NASA. En total son 2, 4, 6, 7 misiones exitosas de descenso en Marte desde 1976. Las primeras dos fueron en el 76, las dos misiones Viking 1 y Viking 2, que aterrizaron primero con fricción en la atmósfera y luego paracaídas. Llegaron ese cadáver. Sacaron un brazo robótico, hicieron experimentos y detectaron la composición química de la superficie de Marte. 20 años después, se tardaron 20 años, no hicieron nada en Marte, vamos a mandar otra misión. Y la mandaron precisamente en 1996. Aterrizó al año siguiente, en 1997. Llevaba un robotito móvil, pero chiquito, como del tamaño de un horno de microondas, con 6 ruedas motorizadas. Fue un experimento a ver si podía un sistema con fricción, paracaídas y luego las dos Viking para llegar al suelo marciano. Finalmente usaban, como en la luna los astronautas, un módulo lunar con un motor. No era porque era más bien, no era fuego, era emisión de gases a alta velocidad. Esos motores para aterrizar suavecito. Aún así son motores de cohete, pero no tiene por qué ser fuego, de hecho. Cualquier cosa que aviente y se mueve como un globo es un cohete que utilice la tercera ley de Newton, acción-reacción. Es un cohete. Bueno, así descendieron en la Luna 6 veces y así descendieron las dos Viking en Marte. Primero fricción, luego paracaídas y luego cohete. El experimento del 96-97, que fue la Sojourner, que se llamaba la nave, el robotito, fue fricción, paracaídas, bolsas de aire. Un experimento. Y con bolsas de aire rebotó varias veces, finalmente se estabilizó, se desinflaron las bolsas de aire, se abrió la cápsula y salió el robot. Búsquenla. Sojourner se llama, te voy a escribir acá. Con J, Sojourner, de la NASA. NASA. Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio. National Aeronautics and Space Administration. Esa fue en el 1996-97. Usó bolsas de aire. Con ese mismo sistema mandaron otras dos hace como 20 años. Creo que fue 2005 precisamente. Las enviaron. Les llamaban las misiones Rover, por vagabundo en inglés, Rover. Que eran otros robots con 6 ruedas, pero más grandecitos, más o menos del tamaño del escritorio. Y son como de la altura del escritorio, quizá como si imaginen que son 2 escritorios, con 6 ruedas y varios laboratorios, cámaras. Funcionaron más de 10 años cada una. Y también usaban un sistema de fricción, paracaídas, bolsas de aire. Las siguientes dos que siguen funcionando ahorita son del tamaño de un Jeep. Ya son más grandes. Ya no funcionaban las bolsas de aire. No había bolsa de aire que aguantara. Entonces usaron fricción, paracaídas
y un sistema loquísimo, le llaman la grúa de aire. Es una especie como de grúa, pero que tiene cohetes, o sea, como si fueran las naves de las que descendieron en la luna y las dos Viking, que justo antes de que aterrice con los cohetes, suelta mediante unas poleas y cables, finalmente al robot que tiene 6 ruedas, toca el suelo y en ese momento se cortan los cables y el cohete se separa y cae lejos. Y ha funcionado 2 veces, en 2020 y en 2022, algo así, o 2017 y 2022 más o menos, por ahí no sé, o 2020, búsquenlas, son las misiones robóticas de la NASA. Hay información de las 7 misiones. ¿Sí? Bueno, ok, ¿y todo esto por qué salió? No sé, pero salió. Ok, bien, entonces con esto cerramos la parte de los logaritmos, de las funciones logarítmicas. Y pasaremos ya la próxima semana, semana 6, a ver el siguiente tema de nuestro programa de Biomatemáticas 1, que será el próximo lunes, semana 6, 30 de junio. Vamos a ver funciones compuestas. Por hoy, ¿para qué lo arreglas si no está descompuesto? Nos vemos en la